y se van a venir momentos difíciles para la humanidad y para la región. Siempre hubo y siempre va a haber, pero saber de que tenemos la resiliencia y el poder interior para atravesar cualquier desafío y que los desafíos nos pueden hacer más fuertes. Así que ojalá que eso les quede a tu audiencia. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmo la historia de profesionales valientes que transformaron sus carreras. Como buena ingeniera, analizo el camino para entender cómo lo hicieron. Si vos sos un profesional avanzando en tu carrera, quizás quieras trabajar remoto. Todas las semanas mando un correo con búsquedas de trabajo remoto abiertas para que encuentres tu próximo desafío. Son oportunidades no técnicas de 15 áreas distintas, tanto en español como en inglés. Así que si quieres recibir el próximo, anótate el enlace en la descripción de este capítulo. Estabas escuchando a Diego Sáez Gil. Él es emprendedor tecnológico y ambientalista, fundador y CEO de Pachama. Pachama, por si no la conocías, es una empresa de tecnología que usa inteligencia artificial y datos satelitales para verificar y monitorear la captura de carbono por parte de los ecosistemas naturales. El fin es impulsar más financiamiento para la conservación y restauración a gran escala. Pachama ya recaudó más de 90 millones de dólares de inversores, como por ejemplo el Fondo Climático de Bill Gates, de Amazon y de Serena Williams. Antes de Pachama, él cofundó BlueSmart, que fueron pioneros en el equipaje inteligente que con GPS y Bluetooth podías encontrar tu valija usando tu teléfono. Y además hizo WeHostels, que innovó en la reserva de viajes móviles. En esta conversación hablamos de los comienzos al mudarse a Estados Unidos sin mucha plata y sin mucho inglés y cómo construyó relaciones. Hablamos de cómo se conectó con expertos dispuestos a ayudarlo y los procesos de innovación, como por ejemplo cuando en BlueSmart apareció la prohibición de baterías en aerolíneas. Cubrimos el proceso de pivoteo antes de que Pachama existiera y cómo, a pesar de ser una misión difícil, se destaca por tener talento remoto. Vamos con Diego y cuando termines escribime para contarme qué te pareció esta conversación. Hola Diego, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir a conversar conmigo. Gracias por la invitación. Quiero que empecemos, vamos bien para atrás y vamos a ir yendo y viniendo en tu historia, pero hay una cosa que me gusta mucho que es, te mudaste a Estados Unidos sin mucha plata y sin mucho inglés, pero aún así, cuando vos pones un tweet ahora, la gente que te comenta es gente muy bien conectada. Entonces, ¿cómo crees vos que se crean relaciones a largo plazo y de tal calidad? Bueno, sí, cuando me mudé a Estados Unidos no conocía a nadie aquí, o conocía a una o dos personas máximo. No hablaba bien inglés y no tenía plata, o sea que fue todo muy, digamos, lanzado mi movimiento hacia aquí. Pero, a ver, Estados Unidos en particular es un país que es muy meritocrático y la verdad bastante abierto. Si bien hay como la especie de idea de que hay un problema con la inmigración, especialmente con un tipo como Trump hablando de ello, en realidad es un país muy abierto, donde no importa de dónde venís y si tenés un acento o no, si tenés buenas ideas y si sos alguien con ganas de trabajar y de contribuir, se te abren las puertas. Obviamente que hace falta mucha persistencia y mucha resiliencia. Es decir, yo fui rechazado cientos, quizás miles de veces al comienzo de mi carrera y, y creo de que la mayoría de las personas frente a tanto rechazo tiran la toalla, cambian de rumbo, eh, pero yo por algún motivo tenía una especie de... Fui ganando confianza en mí mismo y en lo que quería y eso me ayudó a persistir, ¿no? Y de ahí con el tiempo aprendí a no tomarme personalmente los rechazos, ¿no? Uh-huh. Eh, pero bueno, volviendo a lo que sí, hoy tengo una red de contactos increíble, gente con quien he a lo largo del tiempo construido lazos de amistad y um, digamos, de partnership profesional. Y creo que la clave ha estado en, eh, bueno, primero, no ser una persona necesariamente interesada,
sino ser alguien que genuinamente buscaba generar vínculos, hacer amistades y contribuir. O sea, para mí una amistad se trata de que te importe el otro, de estar para las buenas y para las malas, ¿no? Lo que todos sabemos que es una amistad. Y creo que lo mismo aplica al mundo profesional. Si uno va, digamos, a hacer networking con una visión un poco egoísta, no te va a ir tan bien. Mientras que si uno va con la intención de conectar, contribuir, sí mostrar tu talento y tus ideas y tus ganas de trabajar, pero también con la idea de contribuir al otro, creo que eso es lo que te permite armar una red que sea realmente sólida a lo largo del tiempo. Ujú. ¿Cómo llegaste vos a como romper? Viste que hay círculos sociales que son difíciles de entrar y difíciles de insertarse. Ujú. ¿Cómo lograste vos que haya expertos que te quieran ayudar en tus ideas o en tus proyectos? A ver, yo creo que una capacidad a desarrollar es la capacidad de comunicar y de articular ideas de una manera que sean fácil de entender, concisas y al mismo tiempo impactantes e inspiradoras. Entonces creo que eso es algo que fui también eh, invirtiendo en mejorar a lo largo del tiempo y poder, bueno, acá hablan del elevator pitch, ¿viste? El pitch de un ascensor. Si estás en un ascensor con alguien y el ascensor tarda no sé cuántos segundos de llegar del piso 1 al piso 3 y tenés ese momento solamente para contar tu idea y que la otra persona del otro lado quiera saber más y quiera no sé, pedirte la tarjeta y decirte, uy, quedemos en contacto, ¿qué dirías? ¿No? Entonces, esa idea del elevator pitch te ayuda a decir, bueno, ¿cómo puedo transmitir mis ideas? Que a veces nos pasa a los argentinos o a los latinos que somos muy extensos en cómo decimos las cosas. Bueno, de hecho, una de las cosas que aprendí es escribir mails mucho más cortos. Cuando yo estaba en Argentina o en España, escribía mails donde eran 3 párrafos larguísimos y de ahí la gente no te lee. Entonces, ser mucho más conciso y al mismo tiempo punchy, ¿no? Es decir, que pegue la idea, es clave. Y después, eh, bueno, también no ser tímido a la hora de contarle a todo el mundo tu idea o tus intenciones. Capaz que es una idea si estás emprendiendo, pero capaz que es una intención si estás queriendo conseguir un laburo o hacer un paso en tu carrera. No ser tímido en contarle a todo el mundo, no sé, a la señora del lado en el bus, o a quien está esperando en una cola del súper, no sé, contarle en qué estás. Y de ahí, si alguien te ofrece, uy, deberías hablar con tal persona que conozco, decir, uy, me reinteresa, dale, conectame, acá está mi email. Y así, digamos, a lo largo del tiempo, después ya toma su propio momentum. Yo creo que después la gente viene a vos. Mm, está bueno. Hace 4 años atrás estaba mirando una entrevista tuya que hiciste para Y Combinator, que había un momento de la conversación que si extraíamos ese clip y lo insertábamos en 2024, parecía que era como totalmente de la época y que estoy hablando como post OpenAI, ChatGPT, viste que ahora todos somos Wow. como AI y con más cualquier industria. Entonces, ese es el Sí, discurso que se escucha mucho después de ChatGPT. sí. ¿Cómo crees vos que se puede como incorporar la innovación? Porque tu discurso, que podría ser tranquilamente 2024, te lo escuché en 2020. Ujú. Bueno, yo creo que es muy importante estar prestándole atención a las fronteras de la tecnología. Eh, Al menos a mí siempre me ha interesado estar prestándole atención a la frontera y de ahí imaginar cómo se combinan diferentes avances que están sucediendo. Como por ejemplo, en el caso de Pachama, yo estaba prestando atención a el avance de los satélites, porque me interesaba mucho el hecho de que, bueno, ahora lanzamos cohetes, SpaceX estaba lanzando cohetes cada vez, digamos, de manera más frecuente y más barata, y eso iba a permitir que lancemos satélites de manera más frecuente y más barata, y con más satélites en el espacio, ¿qué se hace posible?
Y por otro lado venía prestando atención a AI. Y sí, o sea, creo que desde muy temprano, desde antes que todo el mundo preste atención, yo estaba prestando atención a ello porque veía cómo, sí, algoritmos, en ese momento un algoritmo ya era capaz de identificar un gato en YouTube, ¿no? Esa era la innovación del momento. Pero ya uno podía proyectar cómo, si esto seguía avanzando, se iban a poder hacer cosas increíbles. Entonces de ahí empecé a pensar, bueno, ¿qué pasa cuando hay más satélites capturando imágenes de todo el planeta con algoritmos que pueden identificar cosas en las imágenes? Entonces, eso es un ejemplo puntual, pero para mí hay, bueno, con mis empresas anteriores también, o sea, con BlueSmart estaba viendo cómo los sensores se hacían cada vez más pequeños y más poderosos y cómo, digamos, las redes de telecomunicaciones se hacían cada vez más ubicuas. Y entonces, combinando esas cosas, de repente íbamos a poder traquear todos los objetos del mundo. Y eso fue un poco la idea detrás de BlueSmart, que era una maleta inteligente. Entonces, eso es para mí prestarle atención a la frontera y de ahí imaginar que es posible. Vamos a BlueSmart, la empresa anterior. Me encanta esta historia, o sea, con final un poco triste, pero con muchos aprendizajes en el medio, Uh-huh. de todo venía bien hasta que las aerolíneas cambian la regulación y dicen, chicos, no van más las baterías en las valijas porque las de Samsung se prenden fuego y es un problema para todos. ¿Qué Uh-huh. aprendiste vos de mudarte a Hong Kong y tener que abrir una operación allá? Bueno, ese emprendimiento fue toda una locura. De hecho, digamos, no es tan así de que iba todo bien hasta que, digamos, se prohibieron las baterías. La prohibición de las baterías fue, digamos, un obstáculo impasable, digamos. Pero antes ya había miles de desafíos y obstáculos que estábamos enfrentando día a día. ¿Cómo cuál? Y bueno, de nuevo, inventar un producto nuevo que combina tecnologías que están muy tempranas, armar un prototipo, mudarse a China y buscar fábrica. Y en este caso necesitamos dos fábricas, una fábrica para la electrónica y otra fábrica para la parte de la valija. Combinar esas fábricas, de ahí empezar a fabricar, bueno, conseguir la plata para todo eso, armar un equipo entre China, Estados Unidos y Argentina. O sea, lo que hicimos realmente fue increíble y sí, bueno, respecto a un puntual, sí, nos mudamos a Hong Kong, todo el equipo, abrimos una oficina ahí, incorporamos una empresa en Hong Kong, contratamos gente local, conseguimos fábricas en Shenzhen y eventualmente logramos que se fabriquen miles de unidades de nuestro producto. Eh, ¿Qué fue lo que aprendí? Creo que lo principal que aprendí fue de que se puede hacer cualquier locura que quieras hacer, se puede. Va a ser difícil, pero se puede pensar en grande, se puede cosas que la mayoría de las personas te diría, no, eso es imposible. No, se puede, hay una forma. Eh, y animarse a tener la confianza de ir y tirarse la pileta sin saber si hay agua y si no hay agua, llenarla de agua. Eh, Así fue, armamos un equipo increíble, éramos todos así, o sea, éramos 5 socios que empezamos la empresa y éramos todos así, loquitos, mandados, y, y después, bueno, divertirse a lo largo del camino también, porque eso también es una cosa que aprendí de uno de mis socios, que, que tampoco tiene que ser todo estrés y todo, viste, estar preocupado, sino que en el medio la verdad que la pasamos bien. Íbamos a los restaurantes de Hong Kong y comíamos la comida local y los fines de semana hacíamos pequeños tours, de hecho también viajecitos, viajamos a Japón, yo viajé a Camboya cuando estaba ahí, digamos, como para aprovechar que estábamos en Asia y pasarla bien, digamos, porque al final del día la vida se trata de pasarla bien. Uh-huh. Antes de llegar a la situación final de tener que cerrar la compañía, ¿qué intentos recordás vos de probar a salvarla? De como cuando ves que no está yendo bien y vos decís como, bueno, pero si pruebo esto a ver si lo encauzamos.
No, bueno, como te digo, hubo miles de desafíos y a todos los fuimos resolviendo. De hecho, en ese momento estábamos lanzando una segunda generación del producto que arreglaba un montón de problemas que había tenido la primera generación, lo cual siempre sucede en productos físicos. Eh, y nada, cuando sucedió lo de la regulación, sí, obviamente nos preguntábamos qué alternativas había, si había una alternativa de pivotear a software, si había una alternativa de licenciar la tecnología a otras empresas. Y bueno, de hecho, si bien terminamos cerrando la empresa, sí vendimos la empresa, vendimos los activos de la empresa, que eran las patentes que teníamos, la tecnología, los diseños, parte del equipo. Y eso fue a Travel Pro, que es una de las empresas más grandes de productos de viajes del mundo, con lo cual, digamos, encontramos una alternativa, no es que fue todo a cero, pero justo esta era una donde era muy difícil, digamos, seguir operando como estábamos porque acabamos de poner una orden de 50.000 unidades del nuevo producto a la fábrica y este nuevo producto tenía estas baterías que no se podían remover y entonces eso es lo que nos puso en un jaque mate. Claro. A lo largo de tu carrera, ¿qué cosas fuiste haciendo vos que no son como de manual, que no es lo que otra persona si diseñara una carrera te diría, esto no es lo recomendado de hacer? Bueno, una es, digamos, yo hice saltos demasiado al vacío varias veces en mi carrera. Eh, Mudarme de país, cambiar de industria y cambiar de, digamos, tipo de trabajo, lo he hecho un par de veces, lo cual es, digamos, bastante una locura y requiere una adaptabilidad muy grande, pero se puede. Y, digamos, o sea, por ejemplo, me mudé de Argentina a Barcelona y pasé, digamos, de una industria a otra. En Argentina estaba trabajando en, digamos, en la industria de energía y pasé a trabajar en consultoría en Barcelona, donde fui a hacer un máster. Después me mudé de Barcelona a Nueva York y pasé de esto, de trabajar en consultoría a hacer una pasantía en una agencia de diseño y después de eso a emprender, a lanzar mi propio emprendimiento. Es decir, fui cambiando de industrias, de países y de funciones, eh, teniendo que reinventarme de cero, y esto es en la etapa temprana de mi carrera, en mis 20. Y de nuevo, lo que te aconsejan generalmente es, no, bueno, mantenete en la misma función y cambiar de empresas en la misma industria, ¿no? Ese es el camino tradicional de una carrera. Pero bueno, yo nunca lo pensé como una carrera, yo lo pensé como mi vida y quiero hacer cosas, y quiero tener aventuras, y quiero aprender cosas, y quiero sacar mi máximo potencial, y quiero contribuir, y quiero eventualmente armar un proyecto que deje un impacto. Entonces, para mí era respecto a maximizar el aprendizaje y las experiencias. ¿Qué factores crees vos que hay atrás de la adaptabilidad? ¿Por qué algunas personas son más adaptables que otras? A ver, es probable de que mucho esté, digamos, ya establecido en tu infancia, de cómo, digamos, qué condiciones crearon tus padres. Ahora yo tengo un hijito de 1 año y pienso mucho en, ¿viste? O sea, a veces, no sé, dejo que siga solo y se golpee para que, nada, así es la vida, ¿no? O sea, aprenda los límites de las cosas, ¿no? Es decir, que en nuestro caso yo era uno de 3 hermanos y mis papás creo que crearon un ambiente que nos permitió, digamos, adaptarnos y ganar nuestra propia autoconfianza. Ahora, creo que uno siempre puede tomar las riendas de tu propia personalidad y para mí la manera de aprender a adaptarse es, bueno, tirarse, como te decía, a una pileta y aprender a adaptarse adaptándose. Pero creo que la clave quizás sea confiar en uno mismo, saber que siempre hay una salida, siempre hay una solución a los problemas, hay que seguir intentando. No apegarse a,
digamos, creencias que uno puede tener respecto a uno mismo o al mundo. No sé si viste la última película de Inside Out, Ujú. que tiene una parte donde van al sótano de las creencias. Me encantó esa metáfora. Tenemos creencias que quizás nos pasó algo en la infancia o en la adolescencia, y eso que nos pasó lo adoptamos como una creencia. Y esa creencia puede ser, por ejemplo, yo no soy bueno para, eh, no sé, aprender idiomas. Y capaz que esa creencia, nada, o sea, te quedó ahí porque un día dijiste algo con mal acento y alguien te hizo una burla, ¿no? Entonces, y esas creencias después quedan así muy inconscientes, limitándote. Entonces, revisar tus creencias, que a veces la manera de hacerlo es terapia, un coach o alguien con quien puedas tener conversaciones francas. También me gustó mucho la parte al final de la película, perdón, Sí. oyentes, vamos a spoilear la película, pero cuando como que le va cambiando la identidad según, viste, el Sí, contexto y según la etapa, y eso me pareció tal cual. brillantemente bien graficado para Buenísimo. esos adultos. Gran peli. Si bien ya mencionaste como el tirarse a la pileta varias veces, ¿cuál es el valor para vos de la investigación previa antes de saltar a una idea nueva? Sí, clave. Definitivamente, digamos, yo en todos mis proyectos, en todas mis iniciativas, siempre pasé mucho tiempo investigando. Eh, yo fui de las primeras generaciones en tener internet en mis manos, ¿no? O sea, yo, digamos, cuando salí al mundo, internet empezó digamos, a estar ubicua y siempre dije, wow, o sea, soy la primera generación en tener acceso a toda la información del planeta. Entonces lo voy a aprovechar. Y me pasaba horas investigando en internet y, y después también hablando con gente, pero nada, tenemos internet, tenemos ahora AI, tenemos más herramientas que nunca para investigar y para educarnos. Mm. Contame antes de Pachama, ¿cómo hiciste para ir pivoteando la idea antes de que exista un producto y antes de tener un cofundador? Sí, en este emprendimiento sí me pasé un año investigando antes de empezarlo. Y en ese año, digamos, investigué mucho por internet, leí libros, me junté con gente a hablar y lo que iba haciendo, armé una presentación, unos slides, digamos, armé una presentación donde básicamente iba poniendo bullet points, puntos de, digamos, assumptions o ideas y compartiéndoselo a la gente y diciendo a la gente qué pensás. O a veces me juntaba con alguien y quizás le dibujaba en un pizarrón o en una... Yo soy una persona muy gráfica de hacer esquemas digamos, tratar de visualizar algo que estoy imaginando y se lo presentaba a la gente, gente que tenía quizás más conocimiento que yo de estos sectores y le preguntaba qué opinás y ahí me daban feedback, me decía esto sí tiene sentido, esto no, bueno, pensaste esto y así como que la idea fue evolucionando simplemente en un papel o en una presentación de PowerPoint. Y eso fue bastante valioso porque la idea cambió un montón desde el comienzo hasta que finalmente decidí crear una empresa para sacarla adelante. ¿Cómo diagramaste ese año para que no te coma la ansiedad de ir y decir, bueno, empiezo y lo hago, que es muy del discurso startup, y a la vez decir cómo voy incorporando estos aprendizajes y, y cómo vuelvo a estudiar también en un tiempo tan prolongado? Bueno, creo que había un par de cosas. Por un lado, después ya de 2 emprendimientos en mis espaldas, había aprendido lo difícil que es. Es muy difícil emprender de la forma que lo he hecho yo y mis socios, pero cualquier cosa, sinceramente, es muy difícil. Está lleno de desafíos. Entonces, esta tercera vez dije, a ver, si me voy a meter de nuevo a emprender, ahora siendo tan consciente de cuán difícil es, mejor me tomo el tiempo de hacer las cosas bien, de investigar bien y de no cometer errores fundacionales a la hora de empezar. Que si bien en los startups anteriores quizás
a veces dicen, viste, la ignorancia es una bendición, Sí. ¿no? Donde quizás a veces no saber tanto es lo que, si supiera, no empezarías. Entonces quizás al comienzo me sirvió esa, digamos, inconsciencia y mandarme y empezar sin haber estudiado muy bien, digamos, el terreno. Pero en esta tercera sí quería, digamos, es más, me cuestionaba si hacerlo o no, digamos, por sabiendo lo difícil que es. Entonces también fue básicamente convencerme a mí mismo de que realmente había algo ahí y que era una misión, un propósito que me motivaría durante el resto de mi vida, porque te puede llegar a tomar el resto de tu vida un emprendimiento. Eh, y bueno, y después tenía un amigo que me decía, o sea, tenía varios amigos con los cuales hablaba esto y tenía amigos que básicamente me mantenían también realista respecto a, o que me ayudaban a calmar la ansiedad, como vos decís. Eh, y después, bueno, nada, fue respecto a esperar a encontrar las personas adecuadas con quien empezarlo. Eh, y después, bueno, ya empecé a tener una intuición del timing de las cosas, ¿no? También se trata, es como un surfer, que estás en la tabla y estás ahí como esperando la ola, ¿no? Si te parás en la tabla antes que llegue la ola, no puedes surfearla. Entonces es ahí como esperar el timing adecuado. Mm. En cualquier momento que hables con un emprendedor te dice es muy difícil emprender, estoy 100% de acuerdo, pero siento que para el que nunca emprendió no se traduce tan bien, como que no lo crees que es tan difícil, aunque el otro Ujú, te lo esté diciendo. ujú. Decime para vos como 5 cosas que hagan que emprender sea muy difícil. Una de las cosas más difíciles de que vos terminás en el centro de una red de promesas y eso es una gran responsabilidad, un gran peso. Es decir, vos salís y le prometés a empleados, a gente que se suma a trabajar para vos, le prometés un trabajo y le prometés que le vas a pagar todos los meses. Después salís y levantás capital quizás y le prometés a un inversor de que le vas a devolver ese dinero multiplicado. Y después lanzás un producto, un servicio y le prometés a tus clientes de que le vas a dar un valor agregado por la plata que te van a dar. Y después tenés proveedores y a esos proveedores les prometés que le vas a pagar a tiempo y así. Y al gobierno le prometés que le vas a pagar sus impuestos y etcétera. Entonces, de repente estás en el medio de una red de promesas y es un montón. Y esto es cierto si empezás una empresa tech en Silicon Valley o si empezás un restaurante en la esquina, digamos. El peso a veces se vuelve muy grande y porque después las cosas no salen como uno espera, ¿no? Hay desafíos inesperados y hay un miedo a no cumplir esas promesas, ¿no? Entonces eso a veces te quema la cabeza y hace que sea muy difícil. Por eso es muy importante, digamos, por un lado, encontrar la forma de resolver, o sea, tener la capacidad de resolver problemas, lograr mantenerse ecuánime frente a las crisis, porque hay crisis todo el tiempo, y entonces no ser alguien que te toma la ansiedad. Bueno, de nuevo, también en Inside Out ilustran muy bien la ansiedad cuando la ansiedad toma las cosas, ¿no? Que no te tome la ansiedad, sino poder mantenerte desde un lugar centrado y saber que todo sale bien eventualmente, o que incluso si las cosas salen mal, si actuaste con integridad, va a estar todo bien, igual, digamos. Si tenés que terminar cerrando la empresa, si actuaste con integridad, es decir, diciendo la verdad y no, digamos, no haciendo cosas que no sean éticas, etcétera, va a estar todo bien. Y no va a pasar nada si no podés cumplir todas las promesas que hiciste, porque la gente sabe de que esas promesas hay un riesgo. Es decir, un empleado que se suma a un emprendimiento sabe que hay un riesgo de que no funcione. Un inversor que invierte en un emprendimiento sabe de que probablemente no va a funcionar y no va a recibir su dinero. Entonces, digamos, eso te baja un poco la presión. Me gusta. Em, Vos que no venías del sector clima, antes de Pachama, ¿por qué te rechazaron en ONGs cuando vos querías participar ahí?
Sí, claro, cuando estaba ahí, digamos, yo había decidido de que quería dedicarme a ayudar a esta misión que es proteger y restaurar la naturaleza y ayudar a revertir la situación del cambio climático y básicamente ayudar a que haya un planeta, digamos, sano y sostenible para las futuras generaciones. Y no sabía cómo, o sea, mi experiencia ahora era como emprendedor, pero también pensé quizás, bueno, puedo ayudar a alguna ONG, ser como levantar capital ahora, ser como armar equipos. Y sí, mandé aplicaciones un par y ni me respondieron. Pero pasa que cuando te volvés emprendedor ya de muchos años, te volvés alguien difícil de emplear, ¿no? Es difícil de contratar. Porque la gente viene a tu currículum y dice, bueno, ¿y esta persona en qué la ponemos a hacer, ¿no? Eh, pero se puede, ¿no? Se puede también volver del emprendimiento a más tener un trabajo. Eh, Tampoco insistí mucho en ese frente. O sea, creo que si hubiera estado con total convicción que eso es lo que quería, hubiera insistido hasta conseguirlo. No insistí mucho, fue más que nada así como, bueno, a ver si es por acá. Y no fue, y entonces me di cuenta de que no, que era del lado del emprendimiento por donde iba. ¿Cómo lidiaste vos con el síndrome del impostor al entrar en una industria totalmente nueva cuando probablemente el resto sabía muchísimo más que vos en ese momento? Bueno, por un lado, como te digo, ya tenía una práctica de meterme a industrias donde no sabía nada, a sectores donde no sabía nada, entonces ya sabía de que hay también un valor en ser un outsider, ser alguien que viene con una visión fresca y que no está condicionado por ciertos paradigmas o ideas que a veces hacen que ciertos sectores se vuelvan muy rígidos o estancados. Hay un valor en ser un outsider y ya lo sabía eso. Pero después fui como con mucha humildad también. Cuando me juntaba con un experto, decía de frente, mira, yo no sé nada de esto, pero sé de esto otro. Y creo que con esto otro quizás puedo contribuir a este sector. Pero vengo a aprender de vos. Mira, leí esto y pienso esta otra cosa. ¿Qué onda? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Entonces, ir con mucha humildad y, y de ahí, nada, o sea, sentir que realmente sí podía contribuir a lo largo del tiempo en esas conversaciones, me daba cuenta de que sí, digamos, hacía falta energía emprendedora en este sector que quizás había sido históricamente más dominado por, digamos, científicos, técnicos, expertos, y no tanto por emprendedores. Mm. En esto de quedar en el medio de la red de promesas, vos que tenés muchos inversores que se sumaron a Pachama, ¿cuál fue algún aprendizaje o alguna ficha que te haya transmitido alguno de los inversores que te haya marcado? Bueno, tuve el privilegio de varias veces juntarme con Paul Graham, que es el fundador de Y Combinator y es uno de los gurús de Silicon Valley. Y creo que él me enseñó a expandir tu idea a su máximo potencial. Es decir, cualquier idea que tengas, ¿cómo sería si es 10 veces más grande? ¿O cómo sería a su máximo potencial? Máximo, máximo, máximo potencial. Y es un ejercicio así intelectual donde uno al comienzo no se anima a decir, bueno, pará, pero está bueno también pensar cómo sería si esta idea realmente funciona a su máximo potencial. Y, y después poder articular eso. Eso aprendí de Paul Graham. Después, eh, Michael Seibel es otro partner de Y Combinator que de él aprendí a, digamos, inmediatamente salir a vender. Uno también al comienzo dice, no, bueno, antes de salir a vender tengo que armar esto y esto otro y esto otro. Y de él, no, ¿por qué? ¿Por qué no salías a vender ya? ¿Por qué no salías a vender, aunque no lo tengas hecho todavía, ya podés salir a vender algo que no está hecho, ¿no? Eh, Porque no es por una cuestión de vender en sí mismo, sino por aprender. Cuando salías a vender, a hablar con un cliente, en la conversación con el cliente aprendés qué es lo que realmente necesita el cliente. Y eso te informa qué es lo que debería tener tu producto o servicio. Ujú.
¿Qué más de Paul Graham? ¿Qué es otra cosa que hayas sacado de él? Bueno, me acuerdo la primera vez que me junté con él, quise sacar un PowerPoint para mostrarle y me dijo, no, ya me aburrí cuando me mostraste el primer slide. Me dijo, hablemos, tengamos una conversación, ¿entendés? Y esto, me enseñó, viste, que, digamos, evitar toda la parte más marketing y más enfocarse, viste, en first principles, una conversación, viste, de ideas. Y después, bueno, sí, esto, como siempre nos desafió con objetivos bien grandes. Esto, pensar en grande, quizás es lo principal. ¿Cuánto crees que juega estar en el lugar correcto en el momento indicado? Un montón, pero uno no está atornillado al suelo, ¿no? Entonces uno puede ponerse en el lugar adecuado y de ahí quedarse en ese lugar adecuado persistiendo hasta que sea el momento adecuado. Y entonces vos te pusiste en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Es decir, ¿Cómo se esto hace? no es una cuestión de suerte, sino una cuestión de ir y buscar estar en ese lugar en ese momento. ¿Cómo se fuerza esa suerte? Eh, para mí es expandir la superficie posible de que esa suerte se manifieste. Es decir, moverse mucho, hablar con mucha gente, tirar muchas, tirar muchas anzuelos, ¿no? Es decir, cuanto uno más expande la posibilidad de que la suerte te visite, más chances hay de que suceda. ¿Qué crees que puede hacer un líder que nos esté escuchando? Donde el talento, viste que los más jóvenes ya no quieren ir a trabajar a lugares que le hagan particularmente mal al mundo. ¿Qué puede hacer Ujú. una persona que está trabajando en ese tipo de empresa y tiene que reclutar talento? Ayudar a transformarla a la empresa para que la empresa sea una fuerza positiva para el planeta. Y, y si ves que eso no es posible, dejarla. Irte a un lugar donde realmente sí podés sentirte que genuinamente podés reclutar diciendo de que lo que haces es positivo para el mundo. Pero sí, creo que sí, siempre se puede transformar. Por ejemplo, yo soy alguien que no trato de no demonizar a las petroleras y a la gente que trabaja en las petroleras. Las petroleras, por ejemplo, pueden volverse fuerzas positivas para el planeta. Han sido fuerzas positivas para el planeta y pueden volverse fuerzas positivas para el planeta en un mundo enfrentando el calentamiento global, porque tienen muchísimo poder, talento, capacidades, etcétera. Pero bueno, tienen que invertir en energías renovables, tienen que hacer un plan para salirse del petróleo, etcétera. Entonces, cualquier empresa creo que puede transformarse en ser una fuerza positiva para el mundo. Mm. Viste que hay una narrativa que solemos creer que, por ejemplo, emprender con algo que tenga una misión social o ambiental positiva es más difícil, pero a veces es súper difícil estar en un trabajo que no te gusta, llevarte mal con tu jefe, quedarte donde... O sea, todo es difícil. Y sí. ¿Por qué para vos tiene más sentido elegir algo difícil, pero que tenga a la vez una buena misión? Claro, sí, todo es difícil de diferentes formas. Capaz que hay cosas que son más difíciles, digamos, quizás hay cosas que son más difíciles así a nivel shock, digamos, tenés shocks de dificultad y hay otras cosas que son difíciles más agua hirviendo, ¿no? Donde de a poco te va quemando el alma, ¿no? Y Exacto, pasaron 10 sí. años y sos una persona que es una sombra de lo que podía ser por haber estado en un trabajo que te quemó el alma, ¿no? Entonces yo preferí más elegir lo difícil de shock, pero que te hace más fuerte. Las dificultades que te hacen más, que te mejoran en tu carácter, que te hacen más fuerte, más resiliente, versus la dificultad de ir entregando tus valores al mundo, ¿no? Pero sí, a ver, empezar un emprendimiento con una misión, digamos, importante para la humanidad es cuesta arriba. Lograr
encontrar modelos de negocio que generen ingresos y, digamos, y que sean autosostenibles y que al mismo tiempo cumplan su misión, que es contribuir a la sociedad, es difícil, lleva una extra dificultad, eh, pero, pero como dijo Marcos Aurelio, el obstáculo es el camino. Ujú. ¿Por qué existe que gran parte del talento de Pachama sea remoto? Bueno, incluso antes de la pandemia, nosotros empezamos Pachama antes de la pandemia y ya de antes de la pandemia decidimos de que Pachama iba a ser una empresa remota. Yo tengo dos amigos que armaron empresas muy exitosas, remotas, antes de la pandemia. Uno es el fundador de GitLab y otro es el fundador de Tranquila, Todoist. amigo, que tenía. Sí, un capo, Sid. Hicimos Y Combinator juntos y ahí Mira. nos hicimos muy amigos. Y el otro es el fundador de Todoist, que es otra Ujú. empresa también remota muy, muy buena. Con él hicimos Startup Chile juntos. Y ellos dos me evangelizaron de los beneficios de armar una empresa remota y me dijeron cómo se hacía, me compartieron un poco el playbook. En esa época no había tanto, ahora hay mucho más, pero me contaron el playbook que me pareció muy interesante. Y sí, básicamente nos pareció una forma de acceder a todo el talento del planeta. Otro que también es Güences Casares, que había empezado Sapo y también me contó cómo Sapo funcionaba remoto. Entonces tuve como mentores que me hicieron ver el valor. Y el valor es obviamente que podés conseguir talento en todo el planeta, que a esa gente le das la libertad de vivir donde más sean felices, que le evitas que tengan que hacer commute de 2 horas manejando el auto a la oficina y que de ahí lográs poder también juntarte con tus colegas en retreats y offsites, donde la gente tiene muchas ganas de verse y donde sos muy productivos juntos y después puedes ser muy productivo trabajando desde tu casa o desde donde quieras. Eh, Tiene sus dificultades también, tiene sus contras, pero hasta ahora nos ha funcionado y sigo convencido que es lo adecuado para nosotros. Quizá no para otros, pero para nosotros sí. Claro, es que no todas las modalidades son acordes para todo tipo de empresas, ni Tal para cual. todo tipo de fundadores. ¿Qué cosas para vos son las difíciles de gestionar el equipo así? Y definitivamente es mucho más fácil hacer un brainstorming digamos, y resolver algo, una situación estratégica difícil. Es mucho más fácil hacerlo en un cuarto donde hay un pizarrón blanco y donde podemos ir y escribir juntos cosas y charlar durante horas y horas y después irnos a tomar una cerveza a la tarde y seguir hablando. Eso es mucho más fácil que sumarse un Zoom, donde después de una hora estar en Zoom te quemas la cabeza y ya no querés estar más en el Zoom, ¿no? Entonces, por eso nosotros lo combinamos con offsites. Y con mi equipo de liderazgo, la gente que me reporta a mí están relativamente cerca. O sea, tengo gente en Seattle y en LA y en Chicago, pero todos pueden tomarse un vuelo y estar mañana acá si hace falta para tener una reunión en persona. Entonces ese tipo de cosas son más difíciles. Cuando estás pasando momentos muy difíciles también, digamos, es mucho más fácil motivar y crear un sentido de espíritu de equipo si estás todos juntos que si estás todos separados. Pero bueno, esas son las dificultades y creo que de nuevo hay formas de compensarlas. ¿Cómo cuáles? Eh, bueno, esto, juntarse en persona cuando haga falta. Eh, Hacemos cosas como, por ejemplo, tenemos una cosita donde la gente se puede juntar a tomar un café virtual por Zoom y charlar y de alguna manera compensar esa parte que informalmente sucede cuando estás en persona. Eh, Ahora tenemos un programa de mentorship donde hay gente que mentorea a los más juniors y se generan esos vínculos, digamos, más sociales. Eh, bueno, cuando nos juntamos, hacemos un retiro anual donde nos juntamos por 4 días. Hace poco nos juntamos acá en California, en los Redwoods, y fue 4 días donde no solamente trabajamos, sino también jugamos, hicimos actividades, digamos, en la naturaleza.
y tratar de generar esos espacios. Ujú. Siento que hay un miedo que empieza a aparecer en los managers, que es, de pronto tenés que liderar equipos que técnicamente saben más que vos. Ujú, eh, y vos no sabés de ese detalle, de lo que sabe ujú. la otra persona, y sobre todo ustedes que tienen roles muy específicos y cosas muy Sí, concretas, debe ser imposible saber igual o más que esas personas. sí. ¿Qué te ayuda a vos para manejar gente que sepa técnicamente más que vos? Bueno, para mí, una vez escuché una frase que decía, el objetivo es armar un equipo que es tan bueno que vos no estás calificado de ser parte. ¿Entendés? Es decir, uno Sí. tiene que siempre aspirar como líder a tener gente que es mejor que vos en tu equipo, digamos. El líder que busca gente que es menos capaz que él o ella es un líder inseguro y que va, obviamente, digamos, no conseguir gran impacto. Entonces uno siempre tiene que buscar gente que es más capaz que uno, que sabe más que uno. Y de ahí el rol del líder es muchas veces facilitar una conversación. El líder no tiene que tener la respuesta sale del equipo. El líder facilita una conversación donde todas las voces se escuchan y donde hay una meritocracia de ideas, donde las mejores ideas ganan y a veces la persona más junior tiene la mejor idea y, y donde, digamos, se empodera a las personas digamos, a sacar sus mejores ideas y su mejor conocimiento. Y de ahí sí, obviamente, que a veces el líder tiene que tomar una decisión. Y cuando hay un empate, que desempata es el líder y hay que tomar una decisión con el mejor juicio posible, con el mejor criterio posible. Y, y de ahí, si esa decisión es incorrecta, corregirla rápidamente. Ujú. Hay una frase que compartiste hace poco de Kobe Bryant que me gustó mucho, le voy a traducir en vivo, que es como, eventualmente la tormenta termina y cuando la tormenta se va, tenés que asegurarte que vos estás listo para ese momento. Dado que en la industria en la que vos estás es una industria difícil de por sí, como debe ser un poco fácil perder como la fe en la humanidad a través del tiempo, ¿qué te ayudó a vos como persona a navegar el contexto difícil cuando tenés que operar una empresa? Bueno, a mí, como te dije, yo llegué a la conclusión en un momento de que quiero dedicar el resto de mi vida a contribuir a esta misión. Y esto es algo que surgió, digamos, está relacionado con mi historia personal. Yo me crié en Tucumán, cerca de los bosques de Tucumán. Mi familia, mi abuela, que falleció hace poquito, tenía un gran amor por los árboles y por el bosque y me inculcó ese amor por la naturaleza. Después, la idea surgió de un viaje al Amazonas que hice donde vi lo increíble que es ese bosque y lo lamentable que es la deforestación que está sucediendo alrededor del Amazonas y las comunidades indígenas que todavía viven ahí, muy conectadas con la tierra. Y es decir, te digo todo esto para decirte de que cuando se hace difícil trato de recordar todo eso, trato de recordar el porqué y el de dónde viene toda la intención de trabajar en esto. Porque si no, en el día a día te quedás o sea, en el chiquitaje de lo que está pasando, pero tratar de zoom out y recordar el por qué y el de dónde viene y el qué estás tratando de contribuir y, digamos, y esa cosa que incluso si fracasás habrá valido la pena por la contribución que ya hiciste y por el sendero que abriste quizás para que otros caminen después. Me encanta. Vos tuviste una situación donde tenías una casa donde era el primer lugar donde el equipo original se juntaba y pensaban, y paradójicamente en 2020 se quemó por los incendios forestales en California. ¿Cómo Así es. transformaste vos esa circunstancia y cómo se unió con la misión de Pachón? Sí, fue muy loco. Un día volví a mi casa y era todo cenizas. Se había incendiado el bosque en el cual estaba esa casa
y como estaba de viaje, no tuve tiempo de sacar nada, no tuve la oportunidad de sacar nada, o sea que se quemó todas mis posesiones de toda mi vida. Y fue muy duro, pero al mismo tiempo, bueno, yo venía ya hace 2 años antes estudiando el budismo, el estoicismo, que son filosofías de vida muy valiosas, donde una de las ideas es el desapego a lo material, o el no apego a lo material y el no apego a las ideas del ego, de lo que quiere, de lo que al ego le gusta y no le gusta, etc. Son ideas muy profundas y muy valiosas para la vida. Y esto fue una oportunidad de ponerlo en práctica, a todas esas sabidurías. Y bueno, logré darme cuenta de que, bueno, eran cosas materiales, lo material va y viene, lo importante es que estábamos bien, yo y mi novia, que ahora es mi esposa, y que, digamos, que esta iba a ser una oportunidad para fortalecerme, que esta era una oportunidad para demostrarle a mi equipo y al mundo resiliencia y pasión por la misión, porque sí, era muy relacionado a lo nuestro. O sea, los fuegos que hay en California es una consecuencia directa del cambio climático. Así que fue, nada, lo frameé así y eso me ayudó a navegarlo. Siento que igual es mucho más fácil decirlo que hacerlo, que incorporar esto. Sí, a ver, digamos, no te digo que no hubo llanto, que no hubo, digamos, momentos de bajón, pero de nuevo, o sea, fue procesarlo. Mira, esto sucedió un viernes, el domingo me fui a un Apple Store y me compré un nuevo laptop y el lunes ya estaba trabajando, porque dije, de acá se sale laburando. Y por cierto, esto es algo que lo vi en mis viejos. O sea, mis viejos pasaron muchas situaciones difíciles y también al día siguiente estaban laburando para sacar adelante. Como sabemos, en Argentina hubo muchos momentos difíciles, así que tenía un buen ejemplo también ahí. Hasta acá respondiste 19 preguntas en bastante tiempo récord. Bien. Vamos con la número 20 y última, que es ¿cómo cerramos este episodio? Quiero un momento de micrófono libre para algo que haya quedado resonando en tu cabeza o que ya hayamos dicho, pero que sea un buen momento para repetir. Bueno, un poco esto que me dijiste de esta misión que vos tenés con este podcast, me encanta. Hace falta, digamos, que los jóvenes en América Latina crean en sí mismos, tomen responsabilidad de su vida y ojalá vayan y contribuyan a una comunidad mejor, a una región mejor y a un mundo mejor. Y se puede, y se van a venir momentos difíciles para la humanidad y para la región. Siempre hubo y siempre va a haber, pero saber de que tenemos la resiliencia y el poder interior para atravesar cualquier desafío y que los desafíos nos pueden hacer más fuertes. Así que ojalá que eso les quede a tu audiencia. Me encanta. Gracias, Diego, por venir y compartir todo esto. Gracias a vos. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir. Acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de Tiene que haber algo más. Escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast. Lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada. Anótate vos también en tienequehaberalgomás.com/correo. Nos vemos la semana que viene.